Antes que nada, les queremos agradecer por unirse a esta charla que va a estar muy interesante. Enseguida lo voy a presentar oficialmente al doctor, pero ya saben con quién nos encontramos el día de hoy. Mi nombre es Lucía Zapena, estoy muy feliz de ser parte de estos ciclos muy interesantes que vamos a estar viviendo hasta fin de año de la mano de Intermama Club. Son 22 temas que vamos a estar encarando con 11 profesionales. Todas son charlas gratuitas y es súper interesante. Es justamente este programa integral para acompañar a las madres gestantes, a las que tuvieron sus bebés, así como mi caso, que está por ahí dando vuelta mi bebé de 1 mes y medio. Y precisamos de acompañamiento, asesoramiento, no solamente para mujeres, también para los papis o futuros papis, o por qué no, un tío, un abuelo que también quiere estar involucrado y quiere aprender, ¿verdad? Porque en esto todos los días hay algo nuevo que aprender. Entonces, la idea es que nos puedan acompañar hasta diciembre en estas charlas que son muchas y que es maravilloso. Tenemos que valorar realmente el trabajo que hace acá Mamá Club junto a una cantidad de entes súper interesantes, entre ellos Sanatorio Internacional y también la Farmacia Internacional, para poder regalarnos todo esto y que aprendamos mucho. Quiero ya presentar a nuestro queridísimo doctor de hoy, que nos va a estar dando una charla súper interesante que tiene que ver con ecografías. Si empezamos a hablar de él, tiene una biografía larguísima, esto es solamente un resumen. Él es doctor en Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especialista en gineco-obstetricia, Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especialista en ecografía general, obstetricia y ginecología, Universidad Nacional del Este, especialista también en perinatología, Escuela de Postproducción Académica de la UNA, magíster en perinatología, Escuela de Postgraduación de la Academia de la UNA, especialista en metodología de investigación, Escuela Postgraduación Académica de la UNA, especialista en didáctica universitaria y especialista en bioética. Esto es solamente una parte, ¿verdad? Para tampoco que se nos vaya todo el tiempo hablando del doctor, porque él en realidad es el quien nos va a estar hablando. Así que, bueno, ya las preguntas están llegando. Al final de la charla vamos a habilitar espacio para preguntas, pero ya pueden ir escribiendo al chat con mucho gusto. ¿Es así, doctor? Sí, sí. Muchas gracias por la presentación, Lucía. Agradeciendo la excelente presentación. Por supuesto, agradecer también a las autoridades del Sanatorio Internacional, en nombre de su presidente y la gente que integra el directorio, a las empresas que dan apoyo a estos eventos científicos y a eventos de compartir conocimientos en esta época tan especial en que vamos a dar un poquito de tiempo para a tener una charla. No va a ser una clase como que solemos hacer en la facultad magistral, sino me gustaría hacer una exposición breve, pero más me interesa compartir luego las inquietudes y las preguntas que pudieran tener. Así que no les voy a aburrir con una conferencia magistral, sino algunos puntos muy interesantes de lo que se trata la ecografía y toda esta tecnología que está al servicio de las embarazadas y, ¿por qué no?, de la mayoría de los pacientes de que vamos a hablar esta noche. Así es que mis agradecimientos a las autoridades del Sanatorio Internacional, a las empresas que dan el apoyo siempre importante, a la presentadora que es Lucía Zapena, quien no la conoce, ¿verdad? De manera que a Laura, que también ha servido de nexo entre entre toda la organización para que todo tuviera 10 puntos para este momento. Ya vamos a dar inicio cuando ustedes así lo dispongan. Perfecto, doctor. Entonces, bueno, yo voy a poner ya mi partecita en mute y así todos nos disponemos a poder escucharte. Entonces, vamos a disfrutar de esta interesante charla de parte del doctor Lindolfo Mendoza. Muchas gracias. Ahora yo voy a poner en compartir mi pantalla y ustedes me van a avisar cómo estoy en eso.
Yo hice la conexión, ya se puede visualizar mi pantalla, me imagino. Sí, A sí, ver, doctor, está perfecto. Podemos visualizar tu pantalla. ok, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ok. Entonces, la idea es compartir un poquito con ustedes unas palabras y unos conceptos resumidos de lo que es la ecografía durante el embarazo. Recordando que siempre este es un método que ya tiene su tiempo y al comienzo de la historia de la ecografía, por supuesto que no tenían toda la tecnología que tienen hoy día. Yo que tengo muchos años haciendo ultrasonografía, les puedo decir que he pasado por muchísimas etapas y lo que hoy vemos a través de estos maravillosos equipos no tiene ni punto de comparación con lo que antes nosotros empezábamos a mirar a nuestras primeras embarazadas y a los primeros fetos, pero que ya era un gran paso a lo que es la ecografía actualmente, ¿verdad? Porque antes de la época ecográfica podemos hablar de una ginecostetricia previa a una etapa ecográfica y una posterior a la aparición de este maravilloso instrumento que nos permite, sin lugar a dudas, introducirnos a un mundo fantástico, como es el mundo, el hábitat del feto. A través de este estudio nosotros podemos visualizar las diferentes actividades que realiza el feto dentro del vientre materno, ver todo el desarrollo a lo largo de los 9 meses y si se presenta alguna complicación, ir ayudando al ginecostetra para justamente ir colaborando en la medida de nuestras posibilidades y resolviendo siempre algunos problemas que pudieran existir. Vamos a comenzar definiendo que las palabras que son sinónimas, ecografía, sonografía, ultrasonido, ultrasonografía, son todos términos sinónimos. Lo que conocemos generalmente y en forma vulgar, digamos, que la mayoría de la gente conoce es la ecografía. Pero los términos ustedes pueden encontrar en internet también cualquiera de estos que figuran acá. Podemos decir que es un método auxiliar que se utiliza en la medicina y que se ha incorporado a esta ciencia, que es arte y ciencia al mismo tiempo, en las últimas décadas y cuyo adelanto tecnológico ha sido brutal. Ustedes ni se imaginan todo lo que avanzó, todo lo que representa la ecografía en este momento, que podemos decir que la mayoría, no en un 100%, pero quizás en un 85 a 90% de los ginecólogos están teniendo un ecógrafo como un instrumento ya que integra su gabinete, su consultorio, porque este se ha vuelto un elemento fundamental dentro del control prenatal y el seguimiento de un embarazo. Obviamente que nosotros tenemos niveles de preparación, porque el ginecólogo puede tener un ecógrafo para una ecografía muy básica en que puede ver los latidos, ver la posición del feto, etcétera, etcétera. Lo que nos dedicamos exclusivamente a ultrasonografía, tenemos otro tipo de nivel de preparación y otro tipo de estudio que tenemos que realizar con mucho más detalle, con mucho más detenimiento, con mucho más exhaustividad y con mucha más precisión para los diagnósticos, en donde nosotros encontramos a veces complicaciones que pudieran incomodar al feto y a la embarazada. Podemos decir también que este método diagnóstico tiene una gran aceptación y podemos decir que fuimos creando la necesidad, los que empezamos hace un par de años, no quiero decir tanto, pero ya tengo mis años acá haciendo ecografía, íbamos al interior a presentar este método, porque en el interior casi no se hacía ecografía y la distancia era muy grande para venir a Asunción, entonces la embarazada no podía desplazarse tanto. Entonces creamos la necesidad y tuvo una gran aceptación. Hoy día, obviamente, este método se ha expandido universalmente. No hay parte del mundo en que no se utilice la ecografía como método. Aceptación es un método inocuo, es muy útil, brinda un diagnóstico instantáneo, es muy cómodo en cuanto a su realización y comparando con otros métodos auxiliares como la tomografía, la resonancia magnética, que no se usa de rutina en la gestación, en el embarazo, tiene un relativo bajo costo hacerse un estudio
en ecografía. Y puntualmente, si nos referimos entonces a las ecografías que se utilizan en la embarazada, actualmente podemos decir, hoy día podemos hablar de una ecografía sencilla y una ecografía especializada. Y otra vez podemos subdividir este tipo de ecografías en la forma de abordaje que utilizamos nosotros para investigar lo que queremos detalladamente averiguar en el feto o en la madre. Y así podemos tener entonces las ecografías que utilizamos la vía abdominal y la ecografía transvaginal. Eso nosotros vamos combinando de acuerdo a las necesidades que tenemos. Cualquiera de los dos métodos bien indicados siempre van a ser de suma utilidad para ir detallando los elementos, las regiones de interés que queremos evaluar. Así tenemos la ecografía abdominal obstétrica, que es la ecografía más común y la más convencional, en donde vemos la posición del feto, sus latidos, podemos determinar el sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la ecografía más sencilla, ver la placenta, el líquido, la ecografía básica. Una ecografía especializada se denomina marcadores cromosómicos, perdón, digo bien, que realizamos entre las 11 y las 14 semanas, tercer mes. Una ecografía muy interesante, voy a extenderme un poquito más en breve. Las ecografías llamadas morfológicas, otra ecografía muy importante en donde hacemos un estudio detallado de la anatomía fetal, en donde detectamos la mayoría de las malformaciones. Actualmente hablamos de dos estudios muy especializados porque hemos avanzado mucho, ya no nos conformamos con mirar solamente la parte de la morfología externa y algunos órganos, sino ahora estudiamos en forma muy detallada el corazón fetal. Y miren cómo puede cambiar el pronóstico de un feto que tiene una enfermedad congénita del corazón, porque de esa manera la embarazada sabe que su bebé, su feto, tiene un problema en el corazoncito y con los avances tecnológicos que tenemos podemos brindarle una oportunidad en recibirle de otra manera, tener todo el equipo preparado para afrontar un chiquito que nace con un problema cardíaco congénito, que siempre es delicado y siempre preocupa. Y con los avances tecnológicos, nosotros podemos ya de antemano saber que el feto viene con un problema a nivel del corazón. Esto puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave. Lo mismo, hoy día hacemos una ecografía especializada que se llama neurosonografía fetal. Parece un nombre un poquito complejo, pero en realidad lo que estudiamos en detalle es el tejido neurológico del feto, el cerebro, el cerebelo, la columna, etc. Porque estos dos estudios que les estoy citando actualmente tienen mucha relevancia, evidentemente porque son las malformaciones quizás más frecuentes y que impactan más en el pronóstico del desarrollo fetal. Por eso estas dos ecografías especializadas son muy importantes y digamos que el ginecólogo a veces solicita según su criterio, a veces se hace de rutina, se hace como un screening, se hace en situaciones especiales en que se sospecha que pudieran existir alguna de estas anomalías. Otro tipo de estudio especializado es el Doppler. Ustedes van a escuchar mucho. Mi ginecólogo me pidió el Doppler y suena una palabra un poquito rara. En realidad, lo que estudiamos con el Doppler sería la circulación de diversos componentes del embarazo. La circulación de la madre, porque la mamá puede tener una presión alta, puede tener una hipertensión, una diabetes, y vamos a ver cómo está la circulación de la madre, porque la madre va a ser la que va a aportar la circulación hacia el útero y a través del útero en la placenta y a través de la placenta con el cordón para el feto. Entonces nosotros estudiamos todos esos territorios de los vasos que están comprometidos en el embarazo para poder detalladamente analizar si existe algún problema que pueda poner en riesgo la vida del feto, el pronóstico fetal. Entonces, el Doppler en el Doppler nosotros estudiamos la vascularización de la madre, del feto, de la placenta, ¿sí? Y tenemos indicaciones precisas que nos ayuda justamente
a estudiar cómo va evolucionando ante alguna enfermedad que pudiera aparecer en el transcurso del embarazo. La ecografía 3D y 4D que también son muy útiles y vamos a ver enseguida cómo nos ayuda también siempre a avanzar un paso más en todo lo que es el diagnóstico prenatal de una embarazada. Aparte de ver la cara bonita que nos emociona tanto, y qué madre no se ha emocionado cuando ve la cara de su bebé, cuando ve alguna mueca que pudiera hacer con la boca, con los ojos, con las manos, etcétera, ¿verdad? Y nosotros también nos emocionamos cuando vemos que el feto está bien conectado y como si fuera que está entendiendo lo que nosotros le estamos mirando y estamos invadiendo un poquito su privacidad y entonces nos regala muchas veces una sonrisa, ¿verdad? O una mueca moviendo los labios. Entonces son situaciones tan especiales que queda registrado en el equipo, se graba, se fotografía, etcétera, etcétera. Bueno, y siempre nos preguntan nuestras embarazadas, doctor, mi ginecólogo me pide demasiados estudios, ¿no es peligroso para el bebé? Porque eso suelen plantearnos, hay riesgos. ¿Están segura de esta ecografía que puedo hacerme las veces que me indican? Nosotros utilizamos un término que está en inglés y sus siglas son ALARA, ALARA, tan bajo como sea posible. ¿eh? Entonces, el ecógrafo tiene dos pequeños numeritos que son los indicadores de la potencia que nosotros podemos controlar y visualizamos muy bien. El índice de temperatura que se llama térmico y el índice mecánico porque la ecografía utiliza onda mecánica. Obviamente que esa onda mecánica al transformarse en energía produce un poquito de calor. Y ese calor nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo en las primeras etapas del embarazo. Nos recomiendan siempre cuidado con el Doppler, cuidado con el color. Y es una etapa que no se utiliza mucho ese color ni el Doppler. Lo usamos muy poquito si tenemos duda en el latido, queremos hacerle escuchar unas milésimas de segundo y ya está. Para que la madre se quede tranquila que esa estructura pequeñísima de 5, de 3 milímetros está batiendo con su corazón a una velocidad impresionante, ¿verdad? Y también la madre es como que se queda tranquila cuando detecta y escucha los latidos del corazón. Porque a veces le mostramos en la pantalla algo que se mueve, pero es diferente el rostro de la madre cuando está viendo que hay un sonido que no es el suyo. Caramba, es el corazón de su bebé. Entonces tiene un impacto muy importante y le da como una tranquilidad, se relaja y las lágrimas son infaltables en ese momento tan emocionante para la madre, ¿verdad? Como decíamos, esta ecografía, entonces, obviamente que tiene que tenerse cuidado, sobre todo en esa primera etapa del embarazo, en donde en lo posible no vamos a utilizar estas primeras 5 o 6 semanas. Con mucho cuidado el ecografista tiene que utilizar lo menos posible, por una fracción de milésima de segundo, hacer escuchar un poquito a la madre y ya pasamos a otra cosa, ¿verdad? Entonces, obviamente que hay indicaciones que nosotros tenemos que utilizar para observar estructuras, pero ya cuando el feto es más grande hay menos riesgo de utilizar el color. Podemos decir entonces que la utilización de la ecografía es de bajo riesgo tanto para el feto y para la madre. Eso es algo muy importante. Y recordar que la ecografía no utiliza radiación, utiliza, como dijimos, onda mecánica, que son los ultrasonidos. Entonces, a través de la utilización de los ultrasonidos que no son audibles al oído humano, entonces nosotros utilizamos esa energía que produce los ultrasonidos y a través de eso se obtienen las imágenes que ustedes ven en la pantalla, ¿verdad? Entonces, reiterar que hay un bajo riesgo tanto para el feto como para la madre. Y también suelen preguntarnos, doctor, yo tengo que hacerme me pide el doctor, hace 15 días me dice, ahora me pide porque tuvo un desprendimiento, y se tiene que repetir tantas veces, y sí, porque queremos evolucionar cómo va ese desprendimiento, si ya se ha consolidado, si el desprendimiento ha disminuido o ya definitivamente no lo vemos, y también, por supuesto, la vitalidad que siempre nos interesa, ¿verdad? Entonces, se puede repetir las veces que sea necesaria, siempre por una indicación médica.
¿verdad? Siempre es muy importante que el médico indique y específicamente qué necesita el médico saber, por eso le pide una nueva ecografía, ¿verdad? Entonces, no tener miedo porque, como les dije anteriormente, hay un bajo riesgo tanto para el feto y para la madre. También otras veces nos pregunta, ¿tengo que prepararme para la ecografía? En general, en ecografía obstétrica prácticamente ya no hay preparación alguna que se necesite, ¿verdad? Anteriormente, antes de utilizarse los traductores transvaginales, sí le pedíamos a la embarazada que tomara un poquito de agua, porque cuando el embarazo era muy pequeño, como que no lo veíamos bien y necesitábamos un poquito de la vejiga reflexionada, llena, para poder visualizar al embrión que era muy pequeño. Hoy día con la ecografía intravaginal prácticamente no es necesario utilizar preparación previa. Nosotros reservamos la ecografía, la preparación de la vejiga llena, tener ganas de orinar, le decimos, bueno, ingiera 4 a 6 vasitos de agua y retenga la ganas de orinar. Utilizamos en las pacientes, en las ecografías ginecológicas, aquellas pacientes que no han tenido relaciones sexuales y necesitamos evaluar el útero y los ovarios, por ejemplo. En ese caso sí, pedimos una preparación, no hace falta ayuno, sí tener un poquito de ganas de orinar, ¿sí? Y como les expliqué, 4 a 6 vasitos de agua y se retienen las ganas de orinar hasta que se realice el estudio. Muy al contrario, cuando vamos a hacer una ecografía intravaginal, nosotros le solicitamos a la paciente que vacíe la vejiga, que pase al sanitario antes de ingresar al consultorio ecográfico. Por 2 motivos. Primero, porque es molestoso para la paciente la vejiga reflexionada, porque molesta un poquito al introducir el traductor. Y segundo, también durante el examen a veces la vejiga llena molesta al ecografista porque tenemos que hacer algunas rotaciones y a veces dificulta un poquito la buena visualización. Y otra pregunta que también nos suelen hacer, ¿verdad? ¿Cuántas ecografías serían necesarias para el embarazo? Y acá les traje una pequeña gráfica que como a través de los diferentes estudios multicéntricos y las diferentes experiencias que han tenido las grandes escuelas de ultrasonografía, vamos cambiando un poquito y como ven ustedes acá hay como 2 triángulos invertidos. Antes nosotros hacíamos la ecografía avanzada, esperábamos que crezca el feto para visualizarlo mejor y esperábamos para que se pueda ver mejor porque los ecógrafos no eran tan buenos, los equipos no tenían buena resolución, pero hoy con el adelanto tecnológico y los ecógrafos de muy buena resolución, cada vez mejores, que lo vemos prácticamente una maravilla, estamos invirtiendo y hacemos los diagnósticos de enfermedades, de patologías, de problemas más precozmente. Entonces, hay una edad gestacional entre las 11, 12, 14 semanas donde si tuviera que hacer una sola ecografía, nosotros elegiríamos en esta edad gestacional, porque ya vamos a poder hacer los marcadores cromosómicos, vamos a poder hacer la anatomía de prácticamente todo el feto, ¿verdad? Y detectar ya las malformaciones que pudieran existir. Gracias al conocimiento, a los estudios que hemos hecho y sobre todo al mejoramiento indiscutible de la tecnología, de los aparatos que hoy nos ofrecen cada vez mejores imágenes. Bueno, y ampliando un poquito estas preguntas, nosotros si pudiéramos hacerle, para que no sea todo tan costoso y no hacer tantas ecografías, porque hay pacientes que son un poquito reticentes, si el embarazo va todo bien, entonces nosotros solemos decir 3 ecografías que pueden ser estas. La primera entre las 12 y 14 semanas. Y casi nunca se cumple. ¿Por qué? Porque la mujer quiere saber si está embarazada cuando se presenta el retraso. Y entonces ya no se van a aguantar 12 semanas, 3 meses, ¿verdad? Entonces la primera ecografía generalmente se hace para confirmar el embarazo, que puede ser entre las 5, 6 o 7. Depende un poquito en qué momento la persona, la mujer se percata de que está embarazada, ¿verdad? Generalmente esa es la primera ecografía. Pero todos los protocolos internacionales me dicen, bueno, hagan una ecografía
entre las 12 y 14 semanas. Una ecografía especial que se llama marcadores cromosómicos. Y allí lo que estudiamos nosotros es el riesgo de patologías, de enfermedades, y también estudios especiales a través de la medición de la nuca, la presencia del hueso nasal, una venita que se llama ducto venoso. Estudiamos todas esas cosas y meter dentro de un software para saber el riesgo relativo que ese feto pudiera tener alguna enfermedad cromosómica. ¿Y cuál es la más frecuente? La trisomía 21, el síndrome de Down. Hay otras enfermedades que también pueden aparecer, ¿verdad? Pero la más frecuente en su aparición es la trisomía 21. Y la pregunta que siempre viene: doctor, dígame, ¿mi feto, mi bebé, tiene o no tiene síndrome de Down? Y esa es una pregunta complicada para nosotros los ecografistas, porque tenemos que decir en primer lugar que el diagnóstico de esa enfermedad, de la trisomía 21, no es ecográfico. Nosotros podemos sospechar porque estos marcadores están fuera de rango, o falta el huesito, o está chiquitito, o la nuca está muy gruesa, etcétera, etcétera, pero el ecografista nunca puede decir de que ese feto es portador de un síndrome de Down. Eso va a implicar ir a un paso más que se llama método invasivo en la ecografía. Ahí tenemos que obtener un material que nos pueda permitir estudiar los cromosomas del feto. Alguna célula que pueda teñirse y ver cómo están esos cromosomas, y allí sí, con esos métodos invasivos, se pueden certificar o descartar una trisomía 21 o cualquier otra enfermedad que queremos investigar, ¿verdad? Pero ese ya es un paso más allá de un marcador cromosómico. Entonces la ecografía nunca puede confirmar ni descartar. Nosotros lo que hacemos es el estudio morfológico, la anatomía, y si alguno de los parámetros está mal. Complementa este primer estudio tan importante como el de marcadores, la morfológica. Antes de pasar, dos cositas nada más, pero sale del feto esta parte que le voy a aclarar. El marcador cromosómico lleva también implícito un estudio del territorio materno. ¿Se acuerdan que les hablaba del Doppler? Es un momento preciso para hacer lo que se llama el Doppler de las arterias uterinas. Vamos a estudiar con eso el riesgo que tiene la mamá de hacer en ese embarazo 3 enfermedades. Riesgo relativo, estudiando las arterias uterinas, de la hipertensión inducida por el embarazo, que muchas veces también se conoce como preeclampsia. La restricción del crecimiento del feto y el desprendimiento de la placenta. Ahí tenemos 3 enfermedades muy importantes y muy frecuentes que complican un embarazo, que puede ir normal hasta que aparecen estos indicadores. ¿Y cómo nosotros vamos a saber eso? ¿Cómo la madre va a saber? Porque eso va a figurar en el informe. Eso nosotros adosamos al informe, que es el estudio de esa arteria, el Doppler que habíamos hablado. También se introduce en un software y nos sale un numerito, y si sale lo que llamamos en cierto nivel, hay bajo riesgo de hacer esas 3 enfermedades. Si el informe sale por encima del nivel 95, entonces existe alto riesgo. ¿Por qué es importante eso? Porque el ginecólogo, el médico tratante, va a tener opción y va a tener la oportunidad que, si sale definitivamente este informe, ¿verdad?, en la ecografía, va a poder tratarle con una aspirinita, tratamiento sencillo, y le va a poner un poquito en forma, como yo suelo decir, le va a poner en línea, porque le va a sacar las comidas que son los antojos de la embarazadita, ¿verdad? Le va a sacar la sal, le va a decir no comas, si comes empanada, no comas empanada, y también le va a enviar a la nutricionista, porque ahí también es una cuestión y algo muy importante que yo siempre le recargo a la embarazada. Vos podés tener el mejor ginecólogo del mundo, vos podés tener mejor ecografista que te hace las ecografías más lindas, las mejores fotos de tu bebé, pero hay algo importante que solamente depende de ti, es tu cuidado. El cuidado que
explica, comer sano, comer bien, descansar bien y controlar el peso. Y allí no podemos hacer magia, depende de la madre, depende de la embarazada. Obviamente que apoyado por su pareja, por su esposo, por su cónyuge, ¿verdad? Tienen que hacer juntos, ¿ok? Y el otro componente importante es la evaluación del cuello uterino, que lo hacemos por transvaginal para ver cómo está ese cuello, tiene una longitud y nos quedamos todos tranquilos. Entonces, por eso las ecografías de las 12-14 semanas son muy importantes. Esas ecografías son las quizás trascendentales y pueden marcar todo el pronóstico del futuro de ese embarazo. Y fíjense que captamos una de estos problemas en el Doppler y empieza el tratamiento y el cuidado. Si salimos de ese esquema, se nos vienen esas tres enfermedades que estuvimos citando. Le complementa a esa primera ecografía el estudio morfológico que va a como rellenar lo que dimos en la primera ecografía de las 12-14, donde hacemos un estudio muy detallado, miramos en detalle todo el corazón, el sistema nervioso, los órganos del sistema digestivo, todo. ¿Ok? Segunda ecografía importante. Estas dos ecografías son las más trascendentes. Pero como el embarazo dura 9 meses, recién estamos en el quinto mes y medio en la ecografía morfológica, nos queda todavía mucho por delante. Entonces vamos a querer saber cómo está creciendo el feto entre las 7,5 y 8 semanas. Y allí entra la tercera ecografía, que sería prácticamente entre los 7 meses y medio y los 8 meses, para ver cómo está creciendo el feto. Porque también allí podemos tener que el feto, por algún problema que haya habido, porque acuérdense que dura 9 meses, estuvo bien la ecografía del marcador, estuvo bien la ecografía morfológica, pero podemos tener una enfermedad que también nosotros tenemos miedo, que es el retardo de crecimiento tardío, que no va a aparecer antes, no va a tener ningún trastorno antes, pero puede aparecer en esta etapa del embarazo. Y por eso esa tercera ecografía también va a ser importante, en donde que a los que tenemos ya experiencia nos llama la atención que estaba creciendo bien y encontramos que en esta ecografía de la semana 34, como que su crecimiento se ha detenido. Empezamos a hacer seguimiento y confirmamos que ese feto está haciendo un tipo de restricción que se llama una restricción tardía. Entonces, por eso esa tercera ecografía también es importante. Esto estamos hablando de un embarazo relativamente controlado, así con los controles bien delimitados. Y cuando aparece en cualquiera de estas etapas, algunas de las complicaciones que les estuve citando, entramos en ese último párrafo que dice la diapositiva. Si el embarazo es de alto riesgo, si ya captamos que hay una hipertensión o si la paciente tiene una diabetes que aparece en algún momento, ahí ya serán necesarios los estudios que el médico indique. ¿Cuántos estudios necesitamos? Y ya el médico va a indicarlo correctamente. Va a depender de qué enfermedad estamos en juego, va a depender si la paciente es de consultorio externo o si está internada. Obviamente que muchas veces los estudios son mucho más cercanos y nosotros vamos, inclusive el ecografista va diciendo, bueno, yo te quiero ver dentro de 8 días, pero 8 días clavados. O puede decirle, no, yo no puedo esperar 8 días porque estamos muy cerca del límite de lo normal. Quiero verte en 3 o 4 días. Y puntualmente te voy a hacer la medición del Doppler nada más. No voy a hacer otra cosa que mirar el Doppler, porque ese elemento es el que me está preocupando. Entonces, estas son ya variantes que el médico va introduciendo de acuerdo a la enfermedad que tenga la paciente. Y el ginecólogo es el que va también a tomar las decisiones oportunas. Como decíamos, en una parte de la exposición, hablamos un chiqui de las ecografías de 3D y 4D. ¿Qué quiere decir 3D? La ecografía 3D habla de la tercera dimensión. Nosotros usamos estas otras imágenes que estuve mirando, son ecografías de 2 dimensiones. Cuando nosotros miramos la ecografía convencional, la de color gris o blanco y negro, como ustedes la ven en la pantalla, es ecografía convencional y esa es de 2 dimensiones. Si yo miro una imagen alargada, entonces puedo mirar el largo por la altura.
el ancho no voy a poder ver en esa misma imagen. Yo tengo que mirar otra imagen, rotar, decimos sobre el traductor, mirar otra forma para tener la tercera imagen. Pero no va a ser en simultáneo, va a ser en una imagen diferida. Sin embargo, la tecnología permite meter dentro del mismo traductor dos traductores y entonces hacen simultáneo las tres dimensiones, largo, ancho y altura. Y saca una imagen muy buena que nos ayuda muchísimo a nosotros en muchos diagnósticos. ¿Ok? Y hablamos de la ecografía 3D en cuando hablamos de una ecografía estática, en donde ustedes ven la carita del bebé, una foto del bebé, la cara, el rostro, la nariz, es una foto, es una imagen estática. Cuando hablamos de 4D, que no existe la cuarta dimensión, por lo menos que yo sepa, ¿verdad? Pero la jerga ecográfica se llegó y como que algo habría que vender, entonces se le llamó 4D. Inclusive apareció una 5D y todas esas cosas, ¿verdad? Y la 4D es una imagen dinámica, es la 3D pero dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos ver la imagen en movimiento. O sea, si el feto está sonriendo, si el feto está abriendo las manos, a veces saluda, ¿verdad? Hace una mueca con la boca, abre la boca, está bostezando, todo eso se ve en directo. Y esa es la ecografía llamada 4D. En realidad es la 3D, pero en tiempo dinámico, en tiempo real, real time. Y eso es muy bonito porque esto se graba en un video, en un DVD, y entonces la madre puede ver cómo el feto se mueve, qué gestos hace, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y como yo digo, eh, esos son momentos únicos porque nadie, ahí habla de la autonomía del feto, porque no es que la mamá le dice, movete fulano, ya tiene un nombrecito, o el médico le dice, no, ellos cuando quieren se van a mover, cuando quieren van a dar la espalda y cuando quieren van a mostrarnos su lindo rostro, ¿verdad? Entonces, ahí está la autonomía de este feto, que es capaz de también regalarnos una bella cara, un bello rostro, una bella sonrisa. Bueno, entonces, suelen decirnos la paciente, yo quiero que se haga la ecografía en la que se mejor se ve. A mí me dijeron que la ecografía 3D es lo que mejor se ve, o la 4D. Y en realidad, nosotros, los ecografistas, tenemos un consenso, estamos todos de acuerdo de la utilidad de la ecografía 3 y 4D en las estructuras que son visibles externamente, la cara, ¿verdad? Podemos estudiar en detalle la columna, a nosotros nos sirve mucho estudiar, tiene otra vez modo de estudiar, el 3D tiene otra vez tiene modalidades diferentes, la cara, la columna, la parte de estructura ósea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces eso está muy bien también predestinado, predeterminado en el ecógrafo, eso ya viene de fábrica y nosotros lo miramos acá, ¿verdad? Entonces podemos ver en detalle las estructuras que nosotros queremos visualizar, así como les estoy comentando. Pero desde el punto de vista de la importancia y desde el punto de vista de la utilidad diagnóstica, nunca para lo que hacemos ecografía puede reemplazar en la revisión sistemática con la tecnología 2D convencional. Porque a partir de nosotros de esa ecografía básica, de la escala de grises que ustedes ven en la pantalla, a partir de eso nosotros hacemos todo lo demás, los diagnósticos de las malformaciones, los diagnósticos de las complicaciones. Y todo lo demás siempre lo hacemos como complementos. El color, el Doppler pulsado, la ecografía 3D, 4D, etc. Todo lo demás es complemento. Siempre nosotros iniciamos nuestro estudio con la ecografía convencional, llamada también 2D por las dos dimensiones que les estuve explicando. ¿Ok? Entonces, es muy importante, es muy lindo, todo lo que quieran, pero para el ecografista es trascendental una buena revisión con el modo 2D. Ya le estoy cansando, estoy llegando a 30 y pico minutos, pero para concluir, aparte de hablar la ecografía, ¿verdad? Y me gustaría también resaltarle a ustedes que no deben olvidar la importancia de los controles prenatales. Que aparte de todo lo bonito que es la ecografía, siendo yo ecografista, ¿verdad? Pero me interesa siempre el peso materno, la presión arterial y el crecimiento fetal. Esos tres elementos van muy juntos. Y yo tengo como una costumbre
cuando la paciente se acuesta en la camilla, lo primero que miro es a la parte de la pierna, de la antepierna, y miro si el tobillo está hinchado o no. Y le pido permiso, le digo, permiso, voy a tocarte acá, en la canilla le toco, ¿verdad? Hago una pequeña compresión de mi dedo. Si mi dedo deja una huella y si se hunde el dedo es porque la paciente está edematizada. Y yo tengo mucha memoria visual y me acuerdo de las caras de mi paciente y le digo, subiste un poquito de peso. Y generalmente me quieren mentir, ¿verdad? Pero yo no, como yo no tengo la balanza en el consultorio de ecografía, pero finalmente se sinceran y dicen, sí, subí tantos. Y eso me preocupa a mí, porque sé lo que nos espera más adelante. Por eso yo suelo reiterar, no solamente la ecografía, sino para mí la perinatología envuelve todo esto, ¿verdad? Mirar no solamente como una herramienta tecnológica, sino mirar a la paciente in totus. ¿Entienden? La persona es completa. No solamente estudiar al feto y la ecografía y todas esas cosas, sino estos tres elementos que les dije. Y la ecografía finalmente es una herramienta demasiado útil. Sin lugar a dudas, constituye una herramienta muy valedera que nos permite evaluar al feto. Lo primero, su vitalidad, si está vivo. Lo segundo, que esté creciendo bien. Tercero, detectar las posibles complicaciones. Eso es lo que no queremos, ¿verdad? Y las malformaciones, pero tenemos que decirlo, para eso se van al estudio, ¿verdad? Y si esas complicaciones o las malformaciones están presentes, entonces nos va a permitir preparar de la mejor manera el parto y prepararnos todos para recibir un feto que probablemente no va a llegar a los 9 meses porque el embarazo está complicado. Y entonces nosotros tenemos la gran responsabilidad de decir, bueno, este feto no va a poder llegar a los 9 meses, a las 40 semanas. Tendremos que sacarle a las 34, 35, 36, porque los datos y los estudios nos dicen que este feto corre riesgo dentro del útero. Y vamos a poder hacer más probablemente fuera del útero que dentro del útero, en este hábitat que ya no es favorable para el desarrollo y el crecimiento fetal. Podemos hablar mucho más, pero no quiero cansarles. De manera que les agradezco la atención y ahora quedo atento a las preguntas que pudieran tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy yo sola, parece ahí. Bueno, muchísimas gracias al doctor. No te estoy viendo, doctor, te quiero ver. Súper interesante tu charla. Realmente me acordé de todo lo que fui, ahora les veo a todos, de todo lo que fui viviendo durante el embarazo, ¿verdad? Y cada ida a hacer la ecografía es algo muy lindo, es emocionante, una mezcla también no de miedo, sino de incertidumbre, Ansiedad. Sí, de ansiedad y de alegría una vez que ya que vemos que está todo bien, ¿verdad? exacto. Me imagino que ahora con la pandemia tendrán muchísimos más cuidados también, ¿verdad? Que todo esté Sí, perfectísimo. sí, sí. Así mismo. Sí, bueno, estoy esperando que lleguen las preguntas. Mientras llegan, que ya llegó una de Fabiola, mientras ustedes hacen sus preguntas, que me encantaría que participen en esta charla tan interesante, quiero nombrar quiénes son los ganadores, doctor, porque estamos haciendo también un sorteo Ah, súper interesante entre todos los participantes. sí, qué bueno. Entonces tengo ya los 10 ganadores de este Bueno, sorteo. podemos Voy a ir, saberlo. sí, voy a ir Sí. nombrando mientras llegan más preguntas. Está llegando a poco. Bueno, entonces atiendan bien quiénes son los ganadores. Hoy, Mariam Castello, Romina Jiménez, también Coral Cáceres, Claudia Cantero, Fabiola Ferreira, Marlene Pavón, Ruth Alejandra Denis, Dilma Milto, Cecilia Aguilar, María Arellano, a todas estas mujeres, que son 10. Les esperamos de 9 a 15 en Pharma Internacional, que queda en 14 de mayo, casi Gaspar Rodríguez de Francia, para poder retirar sus premios, que son fantásticos realmente. Y también les quiero comentar que hoy tenemos intermedia, o sea, es el día de descuentos, y tenemos hasta 40% de descuento en Pharma Internacional. El delivery es 0994-608-978. Así que, bueno, ya les di también esos datos. Seguramente vamos a poner también los nombres de los 10 ganadores
en el Instagram de Intermatter Club para que puedan también verificar ahí y para que no se olviden de pasar a buscar sus regalos. Y también, mientras siguen llegando más preguntitas, quiero agradecer a Juventus Prenatal, que también hace posible estas charlas, y también, por supuesto, a Tebramil Premium. Son dos marcas que nos apoyan y que hacen posible que podamos tener estas charlas gratuitas. Yo estuve tomando, doctor, Sí. Juventus Prenatal durante Ah, todo el embarazo. Ahora ya lactancia. bueno. Está bien. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí, totalmente. Bueno, ahí están llegando algunas preguntitas, así que vamos a comenzar ya con las preguntas, doctor. Sí. Dice, doctor, ahora tengo la orden para hacerme la ecomorfológica, pero no puso que sea en 3D. ¿Eso solo es directamente con el ecografista, dependiendo de la máquina? Pregunta. Bueno, a ver, en cuanto a lo que es la ecografía morfológica, generalmente se hace una gestación entre 20 y 24 semanas, un bebé muy pequeño. Y yo le suelo recomendar a mis pacientes, le podemos hacer 3D, pero son muy flaquitos los fetos a esa edad. Está Son muy chiquito. muy flaquitos. Entonces a veces la mamá se decepciona un poco porque le ven un poquito así, piel y hueso, ¿verdad? Entonces es más recomendable para una ecografía 3D a partir de las 28 semanas, que sería sexto mes. Se puede hacer, ¿verdad? Solo que a veces el feto a esa edad en la morfológica es muy pequeño y no luce mucho. Ustedes van a ver, y vos pasaste por eso, Lucía, fíjate vos cuando el feto cuanto más grande es, tiene más cachetes, se ve mejor la carita, obviamente, ¿verdad? Y, y a lo mejor la inquietud de la paciente que preguntó es que quiere saber el sexo. No hace falta la 3D para ver el sexo. Cuando se ve, entonces perfecto. Yo suelo decirle eso, vamos a ver, si sale bien y el feto está en una posición, entonces te sacamos la carita y si querés te saco el sexo, la imagen del sexo, sí, para complementar, ¿verdad? Pero eso le puede solicitar al ecografista, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Solo que allí en la ecografía, hablando ya de costos, generalmente no incluye. Muchas veces el ecografista, cuando uno ya tiene paciente de varios tiempos, uno le hace como una gentileza, una carita, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces la madre sale contenta, ¿verdad? Yo no suelo Sí. tener inconveniente toda vez que va a salir. Yo le digo, si mi trabajo vale la pena, te voy a dar. Si va a salir feo, no quiero quemarme contigo, le digo. Entonces, prefiero que vengas en otro momento y te vamos a hacer una ecografía con una sesión buena de grabar bien y todo lo que haga tu feto, ¿verdad? Entonces, va a depender de tu médico y generalmente no se suele poner en la orden 3D. A veces se pide, a veces no, ¿verdad? Pero es más importante el scan detallado, la ecografía detallada, para que se pueda mirar bien la anatomía, ¿verdad? Si da la ocasión, se puede realizar. Y si no da, entonces pasamos para otro momento. Yo les explico a mi paciente y van contentas porque, bueno, yo muchas veces he hecho la ecografía cuando da la ocasión, pero otras veces pospongo para otro momento en donde, y cuando ven el feto con 28 semanas, 29, que están más cargaditos, entonces la imagen es mejor. Sí, es súper emotivo realmente. Diana Morales dice, doctor, dos preguntas. ¿En qué semana se hacen las ecografías 3D, 4D? Bueno, ya nos estuviste Ah, comentando sí, sí. algo. Y también pregunta si es importante seguir con el mismo ecógrafo todo el embarazo. Bueno, ojalá sea así, siempre es importante. Primero eso, en realidad le voy a hacer una corrección a la paciente. El ecógrafo es el aparato, ¿sí? Nosotros somos ecografistas. Ujú. Esa es una aclaración, pero nos llaman ecógrafo, ¿verdad? Eso me hace acordar una vez que un médico que ya tenía sus años, entonces una paciente que estaba un poquito inquieta, cada rato decía, ya llegó el ecógrafo, ya llegó, llegó el médico y salió, abrió la puerta y le dijo, señora, el ecógrafo hace rato está, yo soy el ecografista. Está ahí, ¿verdad? Está el ecógrafo, está acá. Pobrecito, pobrecito. Oscar, ¿sabes quién fue ese? ¿Quién es ese? El doctor Cueto fue ese. Me Ya está, imagino. perdió la paciencia, perdió la Sí, paciencia. sí, sí. Bueno, entonces, no, en realidad
hay dos cosas ideales allí, la paciente que preguntó eso. ¿Cómo era que se llamaba, me dijiste, Lucía, la que preguntó? Ya te comento, Diana Diana. Morales. Bueno, Diana, ahí veo la foto de Diana, Diana y su esposo. Bueno, entonces a Diana le digo lo siguiente. ¿Está Diana? De ser posible, sí, acá yo la veo en la pantalla. De ser posible, el mismo ecografista, porque sigue una técnica, sigue una metodología. Y también es importante el mismo ecógrafo, o sea, el aparato, porque allí quedan grabadas, perdón, las imágenes. Y algo muy importante para nosotros, ahí está el doctor Oscar que también hace ecografía, y que nosotros podemos hacer lo que se llama la curva de crecimiento. Entonces queda grabado, vos, por ejemplo, te vas, Diana, hoy a una ecografía y te dice, bueno, tantas semanas y el peso de tu bebé es 800 gramos. De acá a un mes te volvemos a repetir el mismo ecografista y el mismo equipo y ya también nos va a marcar cuánto tiene que tener tu feto y nos va a dar lo que se llama el percentil, la curva de crecimiento. Y eso va a ser muy importante para ir justamente en esa última ecografía que yo le dije, nosotros vamos viendo cómo va creciendo el feto. Y eso es muy importante, sobre todo cuando existen algunas enfermedades. Y aunque no existiera, también nos da tranquilidad porque quiere decir que el embarazo va evolucionando de manera favorable. Ay, ¿Okay? eso es tan importante, doctor. Sí, sí. Fabiola justo nos agradece porque le comentamos sobre los descuentos de Pharma Internacional porque se le acaba de acabar su aspirina y mañana va a ir a comprar. Dice, sí, Ah, qué bueno, qué hoy bueno. estamos con Interdía, así que hay 40% de descuento, hay que aprovechar. Ah, Ruth dice, ¿cuánto tiempo se espera después del el legrado para embarazarse de nuevo? Yo perdí mi primera bebé a las 27 semanas porque a la semana 18 se me hincharon ya los pies y con mi pareja queremos intentar otra vez. ok, bueno, en realidad lo que se suele recomendar es, depende un poquito cuál fue la causa por la que De la tuvo pérdida. esa pérdida, ¿verdad? Si la paciente es joven y no hay mucha prisa, porque a veces las pacientes se embarazan ya por encima de los 40, por ejemplo, y ahí no hay mucho tiempo para perder, ¿verdad? Tenemos que acelerar. Si no hubo una patología muy importante, quizás en 6 meses, ¿verdad? Se puede volver a intentar, ¿verdad? Pero más depende de la causa, porque si hubo una causa que complicó el embarazo, por ejemplo, si había una enfermedad estructural, un mioma, primero hay que tratar la causa y después volver a intentar. Porque si, por eso va a ser importante saber la causa por la que tuvo la pérdida, ¿verdad? Si fue una infección, si fue un problema de incompatibilidad, una malformación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces se busca la causa y si la causa no hay que resolver de alguna manera, como le decía recién, si no es un problema del útero, un mioma, alguna malformación uterina, entonces sí puede volver a embarazarse en 6 meses, un año más o menos. O de lo contrario, hay que corregir la causa que suscitó esa pérdida, ¿verdad? Porque si no, puede volver a reiterarse la pérdida, el aborto, ¿no? Claro. Angélica Sánchez dice que ya se hizo varias ecografías el 12, 24 y 31 de agosto y el día de hoy en ninguna se ve el feto. Solo el saco, dice. Entonces Ah, pregunta si es un embarazo perdido, porque se hizo, en agosto se hizo 4 ecografías, entonces, y no se ve el feto. sí, lo más probable, un poquito difícil sin tener las imágenes, ¿verdad? Pero Claro. lo que ella está diciendo son 4 ecografías en un mes, más ya estamos casi a mitad de septiembre, ¿verdad? Y la ecografía en ese sentido es muy exacta, sobre todo en las primeras etapas. A ver, les explico lo siguiente. Vamos a ir del comienzo. Si tú te has hecho una ecografía a las 4 semanas, ¿cómo se llama Fabiola? ¿Cómo se llama la paciente? Angélica. Angélica, perdón. Angélica, si te hiciste una a las 4 semanas y no se ve el embrión, es normal no ver el embrión. A las 5 semanas puedes ver lo que se llama la vesícula vitelina. O sea, una semana después apenas vas a ver la vesícula vitelina y te va a decir que está de 5 semanas. La siguiente semana, que sería la sexta semana, sí ya se tiene que ver el embrión. O sea, entre la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, hay una secuencia de evolución muy exacta. Y nosotros podemos ver en el tiempo que si ya se hizo 4 ecografías en un mes es porque probablemente hay un cuadro que se llama gestación anembrionada,
muchas veces se le conoce en el lenguaje popular el huevo güero. El saco puede seguir creciendo, la bolsa gestacional puede seguir creciendo, pero el embrión, si no apareció en la segunda ecografía, ya no va a aparecer. Y aparte de una estructura que aparece primero antes que el embrión, que se llama vesícula vitrina, que es un pequeño anillito que aparece al costado del embrión, muy cerca a veces, y eso justamente es un indicativo, aunque no vea el embrión, de que ese embrión va a aparecer en una semana, porque eso es indicativo de que esa gestación va a tener un embrión. Si no vemos la vesícula y tampoco el embrión y esperamos una semana y no aparece ninguna de las dos estructuras, podemos tener casi un sello patognomónico de que esa gestación será anembrionada. Y más aún en el caso de Angélica, que ya se hizo durante el mes de agosto 4 ecografías y no aparece el embrión, creo que estamos ante ese cuadro que les estuve citando. La gestación anembrionada o huevo güero, como también se lo conoce, ¿verdad? Y la bolsa, la gestación puede seguir creciendo, porque la bolsa, el saco gestacional es independiente al embrión, no tiene relación y eso puede seguir creciendo. Yo he tenido hace muchos años una paciente que llegó al cuarto mes, porque no quería convencerse de que no tenía embrión. Y Ay, llegó al cuarto pobrecita. mes, una bolsa enorme, un saco gigantesco tenía, ¿verdad? Ok, creo que está respondida la pregunta de Angélica. Así mismo. Ahora pasamos a la pregunta de Ceci Aguilar, doctor. Pregunta, ¿en qué porcentaje es detectable alguna alteración cromosómica con la ecografía de marcadores cromosómicos? Bueno, en realidad el porcentaje es muy variable. Va a depender de la experiencia del operador que tenga que hacer, porque eso acá el doctor Oscar sabe, ¿verdad? Hay una técnica muy precisa, hay una metodología muy exacta y nosotros solemos encontrar informes de supuestos estudios marcadores que están mal realizados, porque hay una metodología muy exacta. Entonces el porcentaje va a variar. Si se hizo bien la ecografía, eh, entonces existen muchas posibilidades de que el estudio sea válido. Pero si el estudio ecográfico no se ha hecho de acuerdo a la metodología, ¿y cómo es eso? Por ejemplo, yo tengo que sacar el perfil del feto y tiene que, esa imagen, la foto tiene que ocupar 3/4 de la pantalla, debe incluir parte de la cabeza, la nariz y la parte superior del tórax. Generalmente esa imagen es la que no tenemos y envían cualquier cosa y a veces son fallidas. Por eso que no se puede hablar de un porcentaje muy exacto en cuanto a la sensibilidad de esos métodos, ¿verdad? En general, en general, podemos decir que entre un 25% de los embarazos se van a perder en algún momento de la gestación. O sea, de 100 embarazos, 25 van a quedar en alguna etapa. Y de eso, una gran parte, un gran porcentaje, se deben a malformaciones fetales. Entre ellos están los problemas cromosómicos, que también son muy frecuentes. Así es. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos a Mariam Castellano, doctor. Sí. Dice, a su bebé le diagnosticaron ventriculomegalia bilateral de 10,7 milímetros a la semana 27. A la semana 29 le volvieron a hacer la eco para el control de la evolución y disminuyó a 9,67. Y pregunta si eso podría variar solamente por el ecógrafo o es una mejora real. Bueno, en cuanto a la ventriculomegalia, es una dilatación de los ventrículos laterales que puede aparecer en alguna patología, puede indicar alguna patología de fondo. No es habitual que haya pasado eso. Probablemente o fue una mala técnica de medición o muchas veces nosotros vemos, lo que solemos ver es que eso no progresa. Enhorabuena la segunda ecografía, porque está por abajo, ¿verdad? Pero probablemente o la otra medida se le tomó un poquito más arriba de lo recomendado, ¿verdad? Porque generalmente esto es evolutivo o se estaciona. Y ver sobre todo si no hay realmente
algún otro problema, porque la ventriculomegalia es un indicador de que algo está pasando en el sistema nervioso. Puede ser a nivel del cerebro mismo o puede ser a nivel de la columna. Eso hay que hacer por eso, en el caso de ella, se estaría indicando lo que se llama una neurosonografía, que es un estudio detallado de todo el sistema nervioso central, que va a incluir cerebro, los ventrículos, el cerebelo, la columna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un scan detallado buscando si hay alguna enfermedad que justifique eso, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una ventrículomegalia de ambos ventrículos, tenemos que sospechar una enfermedad que se llama espina bífida, que es el meningocele. A veces es la única señal que tenemos, o alguna infección o algún problema que haya tenido, ¿verdad? Pero como le digo, enhorabuena para estas pacientes que su medida, porque hasta 10 nosotros consideramos, y es todavía muy leve. Por eso yo me quedaría tranquilo y lo que haríamos es, o sea, lo que hay que hacer es controlarla en el tiempo. No hace falta que se haga una ecografía cada semana, sino esperar un poquito y ver cómo evoluciona. Si se puede hacer una neurosonografía para mayor tranquilidad es mejor, ¿verdad? O de lo contrario se controla cómo va evolucionando esto, ¿sí? Perfecto. Jessica nos pregunta, doctor, si los defectos congénitos se pueden observar en la ecografía y en qué semana. Ok, una pregunta más que interesante la de Jessica. No es que se pueden observar, se deben observar. Nosotros justamente uno de los objetivos de las ecografías prenatales es buscar en las ecografías una malformación. Nosotros estamos haciendo cursos de posgrado y justamente los docentes solemos insistir que siempre que hagamos una ecografía, porque a pesar de que le llamamos una ecografía morfológica, esa ecografía que hacemos entre las 20 y 24, o el scan de las 12, 14 semanas de marcadores cromosómicos, con los años uno se da cuenta que haciendo una revisión rápida, enseguida nos damos cuenta que algo está mal. Por ejemplo, esa cabecita que recién citó, creo que fue Jessica, ¿verdad? Entonces, el ecografista ya se dio cuenta que esa medida o le llamó la atención, por eso midió, ¿verdad? Porque generalmente a esa edad no se mide tanto, ¿verdad? Y por algo le llamó la atención, ¿verdad? Y nosotros, justamente uno de los docentes suele decir que, por ejemplo, le mandan a hacer un perfil biofísico que no es una ecografía, es apenas medir la cabeza y ver cómo está creciendo el feto, perdón, y se hace un monitoreo. Pero este doctor tiene una buenísima costumbre de mirar rápidamente cabeza, corazón y el resto, ¿verdad? Y siempre dice, más de una ocasión encontré una cardiopatía, una enfermedad del corazón que no se diagnosticó antes. Entonces, el ecografista que es responsable tiene que siempre mirar en cortes básicos, toda vez que se puede. A veces no se puede porque la posición de feto nos dificulta, pero si yo tengo la posibilidad de mirar un corazón que estoy mirando y que puedo hacer un corte rápido, Ocar está diciendo que sí, ¿verdad? 4 cámaras, salida de la arteria aorta, pulmonar, son cortes sencillos y rápidos que me van a indicar si hay algún problema, ¿verdad? Entonces, en el scan morfológico justamente buscamos estas cosas, pero el ecografista que ya tiene sus años puede hacer el diagnóstico en cualquiera de las ecografías, ¿verdad? Es un poquito más de tiempo nada más. El problema que estamos teniendo actualmente es la presión que se tiene por todo lo que son los estudios. Yo estuve muchos años en previsión, ¿verdad? Y siempre fue una lucha, porque allí te dicen, bueno, tenés tantas pacientes que hacer y meterla, tenés que hacer. Y esto es muy delicado. Nosotros tenemos mucha responsabilidad. No es la cantidad de embarazadas, sino es la calidad. Y cada paciente tiene que tener su tiempo. Una cosa muy importante para el ecografista es que si, por ejemplo, tiene realmente muchas pacientes y tiene algo que le llama la atención y se da cuenta que ese scan ese rastreo le va a llevar más tiempo de una ecografía convencional, lo ideal es volver a recitarla. O sea, sacarle del grupo y mirarle en un tiempo especial. Y nosotros hemos hecho muchas veces eso, ¿verdad? Nos reuníamos varios ecografistas cuando teníamos y mirábamos entre varios. Éramos muy interesados en saber cuando encontrábamos algo y nos quedábamos o le citábamos más tarde o le citábamos otro día en un turno especial, ¿verdad? Eso va a depender un poquito de todo el ecografista.
pero siempre que se pueda hacer una ecografía detallada va a ser importante. Todas las ecografías tienen que ser importantes. Hoy día tenemos buenos ecógrafos, tenemos muy buenos aparatos que tienen mucha tecnología y que nos permite. Tenemos que tomarnos el tiempo para hacer buenas imágenes y buenos diagnósticos. ¿Ok? Perfecto, Doc. Ahora preguntan, ¿a las cuántas semanas de embarazo se puede saber el sexo del bebé? Ya habías comentado en tu charla, pero no está de Bueno, más volver a decirlo. ok. Acá, acá hay varias escuelas. Y una de las escuelas, por ejemplo, la escuela brasilera de Ribeirão Preto, ellos muy precozmente hacen el diagnóstico a las 12 semanas. Y tienen una técnica, en medicina no hay 100%, pero ellos tienen una técnica muy buena en que hacen cuando observan la parte posterior del feto, la columna para atrás, ¿verdad? Y miran la angulación que tiene el pequeño tubérculo genital. Y esa angulación va a decir, si esa angulación es cerrada, una nena, y si una angulación abierta, es un varón, ¿verdad? Y ellos tienen mucha presión, mucha técnica. Yo muy pocas veces usé porque es una presión enorme para nosotros, Lucía, cuando nos preguntan la primera, a veces ni se ve el embrión, ¿qué sexo va a ser, doctor? ¿Verdad? Yo sé la ansiedad que tienen ustedes, ¿verdad? Pero hay dos cosas que en mi larga experiencia me ha pasado, ¿verdad? Primero, el varoncito, si yo veo a las 12 semanas, yo puedo confirmar que es un varoncito. Claro, porque está ahí, se ve, bueno, no hay forma de pifiar. El elemento contundente está ahí, ¿verdad? A la vista, ¿verdad? Pero la nena siempre yo le tengo miedo. ¿Por qué? Porque hay que recordar qué cosa, que muchos varoncitos tienen el descenso retrasado de los testículos. Entonces yo a las 12 semanas, si veo las bolsas vacías, puedo interpretar que son los genitales femeninos. Pero ¿qué pasa si a las 16 semanas o a las 18 esas bolsas escrotales son ocupadas por los testículos? Me cambia la película. Y me voy a la B. Me voy a la B si yo le dije que era nena y ahora les resulta que, y justo está esperando la nena y me voy a la B si yo le digo que es a las 16 semanas, ¿verdad? Entonces con la nena, a la mujer hay que tenerle cuidado, ¿eh? Hay que quererla, hay que mimarla, nunca hay que enfrentarla ni discutirla, ¿verdad? Entonces a la mujer yo la respeto siempre, desde chiquita ya, ¿eh? Entonces, pero una edad en que uno puede tener una certeza diagnóstica de un 98-99% es en las 16 semanas. Se observa bien con los ecógrafos actuales. A veces queda duda. A mí, con toda la experiencia que tenga, me ha tocado varias pacientes con que me parecía varón, pues nena, pero había sido que era una hermafrodita. Tenía un, sí, ¿cómo que se llama? Sexo, Hice con los dos, sexo ¿verdad? ambiguos, sexo Eso. ambiguos, sí. Y en ese caso, tuvimos uno hace un par de años en la cátedra y en la maternidad nacional y nació, y justamente este paciente vino referido porque la doctora que le había visto le dijo primero que era nena y después le dijo que era varón. Y así está, me dice, pero doctor, por favor, me dice. Entonces yo le hablé de las posibilidades. Nació exactamente así, como parecía una nena y parecía un varón. Entonces allí lo que se hizo fue, yo le dije, bueno, acá tenemos que hacer un estudio cromosómico y ver realmente hacia qué sexo cromosómico nos indica para que se puedan hacer los tratamientos. Inclusive se fue a la Argentina porque era un argentino este chico, ¿verdad? Y confirmaron todo, ¿verdad? Era un varoncito, finalmente fue un recién nacido masculino. Pero a veces tenemos esas ambigüedades, ¿verdad? Porque la medicina siempre da esa ventanita de la posibilidad de que haya algunas variantes. Pero 16 semanas es una buena edad gestacional para tener ya un diagnóstico del sexo del feto. Y esperar, porque ahora la gente también ya hace sus fiestitas, ahora todo online, ¿verdad? Pero para revelar el sexo del bebé, entonces es todo un misterio hasta la Con semana 16. respecto a eso, me permití dos palabras, Lucía. Es algo muy delicado. Yo soy también bioeticista, me dedico a la bioética, ¿verdad? Y allí yo siempre tengo el cuidado de tener una autorización de la madre y del padre, porque muchas veces, ahora ya no porque no pueden entrar, ¿verdad? Pero anteriormente yo tenía mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque entra la vecina, la comadre, la mejor amiga, la mamá, la suegra, y todas deciden por la pobre madre. Y la madre es la que quiere saber.
Ahora, si la madre me dice a mí, entonces sí, me callo. Claro. ¿Entiendes? Porque es una decisión de ustedes. O sea, la mujer es la que tiene, la mamá y el papá, ¿verdad? Si están los dos, entonces, si los padres autorizan a que yo no revele el sexo, entonces no hay problema. Pero yo no puedo pasar por encima de la autonomía de mi paciente para darle el gusto a una tercera persona. Ojo con eso. Entonces yo Claro. siempre le digo, un momentito señora, está todo muy bien, pero acá la señora es la que me va a decir si está de acuerdo con este procedimiento. Y a veces están ansiosas las pobres madres, ¿verdad? ¿Y cuándo te van a hacer tu fiesta? Y por ejemplo, un martes, el sábado. Imagínense lo que era miércoles, jueves, No, 4 días de algo. aquí. Terrible. Bueno, otra pregunta. Si es que Bueno, existe. vamos a seguir con las preguntas, doctor. Angélica Sánchez dice, pregunta si es posible que tenga un embarazo sin embrión y siga subiendo la hormona HCG. Sí, por lo que estábamos diciendo, porque la hormona HCG no depende del embrión, depende del trofoblasto o la placenta, ¿verdad? Que es esa estructura la que invade el miometrio, el útero, ¿verdad? Y esa estructura es la que produce la hormona gonadotrofina coriónica y es la que da el HCG. Pero ¿qué va a pasar ahí? Es muy importante que el laboratorio nos diga, bueno, este nivel de hormona corresponde a tantas semanas y ahí el ginecólogo va a ir correlacionando, ¿verdad? Se va a estacionar generalmente, no va a crecer, ¿verdad? Va a mantener, es decir, por ejemplo, si la paciente está de 9 semanas, le va a decir que ese nivel hormonal es de 6 semanas, ¿entienden? Entonces hay una disrelación entre lo que estamos esperando y el nivel hormonal que tiene que tener para esa edad gestacional. Perfecto, doc. Andrea nos pregunta si es necesario realizar el Doppler si es diabética tipo 1. Bueno, en la diabetes tipo 1, que es la diabetes en que la mujer está embarazada previamente, o sea, perdón, es diabética previa a su embarazo, porque la diabetes gestacional o tipo 2, digamos, aparece con la gestación. En la tipo 1, sí es importante porque eh, pudiera existir, va a depender un poquito de qué tiempo tiene de la enfermedad diabética en curso, ¿verdad? Porque recuerden que la diabetes es una enfermedad que llamamos nosotros sistémica, que acapara cualquier parte del cuerpo, y entre ellas las estructuras vasculares. Entonces, las arterias de la madre pueden estar comprometidas en la diabetes, y entonces esas arterias van a tener una incidencia porque las arterias uterinas, que son las que van a ir para nutrir el útero y la placenta, entonces pueden tener un compromiso de que esas arterias estén, hablando rápidamente, que estén endurecidas y no tenga una buena performance, una buena compliance, ¿verdad? Una buena elasticidad para dar una buena nutrición. Y pudiera entonces incidir de alguna manera en el desarrollo normal. Y lo que solemos ver a veces puede ser una placenta muy pequeña, con poco desarrollo, porque la circulación no es la suficiente. Hace rato que no la vemos porque la diabetes hoy día es muy bien manejada con la insulina y con todas esas cosas, ¿verdad? Pero un tiempo atrás solíamos ver, yo hace rato que no la veo así, generalmente están muy bien controladas, porque entra el endocrinólogo, entra el clínico, entra el ginecólogo, entra un montón de gente para el manejo de la diabetes tipo 1 y embarazo. Es un embarazo de alto riesgo, sin ninguna duda, ¿verdad? Y le complica a la mujer embarazada, porque puede tener ya problemas también de los riñones y todas esas cosas que acompañan a una diabetes tipo 1. La tipo 2, que es la gestacional, tiene menos riesgo en el sentido de que no hay esas lesiones vasculares y puede tener un feto muy grande si no se controla bien la diabetes, etcétera, ¿verdad? Y esa diabetes que estamos viendo mucho, la de tipo gestacional, por el estrés que pasa la mujer embarazada, ¿verdad? ¿Ok? Preguntas. Arami nos dice que está de 38 semanas y pregunta si hace falta volver a hacerse una cuarta ecografía. Ya está ahí nomás, le quedan 2 semanitas para llegar a la semana 40. Bueno, entonces le respondería que depende, ¿verdad? Si en realidad a esta altura lo que se suele pedir ya es un perfil biofísico fetal que va a llevar a la evaluación de las medidas del feto, cómo está creciendo ese feto, nos puede dar una idea del peso. Y en esta etapa del embarazo es muy importante el líquido amniótico.
Si el líquido amniótico está normal y el embarazo es normal, con un peso aceptable se puede seguir esperando un parto normal, si es que ella lo desea, ¿verdad? Es decir, no existe una complicación. Ahora, si el líquido empieza a disminuir, obviamente que ahí va cambiando, ¿verdad? Por eso a esta altura de la gestación de 38 semanas, importa mucho el movimiento del feto, la respiración que tiene, y todo eso lo hacemos con un estudio que se llama perfil biofísico fetal, que lleva también un trazado como el electrocardiograma, que se llama monitoreo fetal. Y a eso se le suma un estudio ecográfico muy sencillo, muy rápido, donde miramos el líquido fundamentalmente, la cantidad de líquido amniótico que está en ese hábito fetal, miramos la placenta, el grado de maduración placentario, el peso fetal y la edad gestacional, ¿verdad? Estas ecografías los últimos 3 meses, para nosotros son las ecografías más inexactas, porque cuando nosotros medimos la cabeza del bebé, 1 milímetro ya es una semana más. Entonces, si medimos un poquito menos, nos sale una semana menos. Y así, ¿verdad? Entonces, esa pregunta que hizo anteriormente una de las pacientes sobre si era importante que se haga el mismo ecógrafo, el mismo ecografista, ahí entra esa importancia, porque el ecografista que ya le está siguiendo va a ir mirando su curva de crecimiento y cómo le corresponde el crecimiento fetal esperado. Es lo que yo espero que crezca el feto en este tiempo. ¿Ok? Yo le recomendaría a la paciente que solicitó este comentario que más bien un perfil biofísico que ya incluye una ecografía. Entonces le va a ser mucho más útil también a su gineco obstetra, ¿sí? Genial, doctor. Patricia nos dice, buenas noches, cuenta que está en la semana 27 y se hizo solamente 2 ecografías cromosómicas. Quiere saber si hay tiempo y si precisa hacerse la morfológica. Y la segunda pregunta es si en las 2 cromosómicas que le salieron los resultados del Notch fuera de rango, si es cierto que disminuyó, pero quiere saber qué significa y en qué puede afectar tanto a la madre como al feto. Y Ok. acá nos da una cantidad de datos también, ¿verdad? No sé si Sí, de cómo le salió en la primera eco y cómo salió en la segunda. ¿Cómo salió la primera? La primera salió IP3,25 y IRO 94 y en la segunda el IP 1,38 y 76 de arteria uterina derecha. Sí. Bueno, acá tiene varias partes la pregunta. Son 3 preguntas. 3 preguntas por eso, varias partes. Entonces, ella se hizo 2 estudios cromosómicos. ¿De marcadores se hizo 2? Sí, bueno. 2 cromosómicos dice. Y quiere saber si si tiene que hacerse otra morfológica. Y en la segunda le salió normal su arteria uterina. ¿Qué dice ahí? Porque dice que el rango anormal le salió. No, Dice punto que 38 dice. abajo sí. Punto 38 en la segunda. Y en la primera le salió 25. 3,25. 3,25 más alto todavía. Bueno, entonces en realidad ese es un estudio incompleto porque los números no me dicen mucho. ¿Por qué? Porque esos números que figuran ahí tienen que ser lo que llamamos nosotros introducir en un software que nos va a percentilar. Y probablemente, ¿cómo se hace eso? Se introducen los datos que salen en la IP de las arterias, derecha e izquierda. Y en la máquina promedia, y por ejemplo sale 2,30 y para esa edad gestacional nos dice está en el percentil tanto. Si está en el percentil 95, perdón, es el límite. A partir de allí ya es, o sea, a partir del 95 ya es anormal. Hay riesgo. En realidad nosotros utilizamos el tiempo de riesgo relativo de esas enfermedades que yo dije. Acá va a ser importante que la paciente, el segundo también está muy alto, ¿verdad? Pero no sé si está promediado o no eso, y nos habla del percentil, ¿verdad? Pero no sé tampoco si el médico con esos datos le empezó aspirina. Si el médico pudo interpretar esos datos, porque para mí es tan incompleto ese estudio, falta el percentil. Con el percentil uno puede decir, bueno, está en bajo riesgo o está en alto riesgo. La cuestión de Notch es una terminología que nosotros utilizamos
eh, es como una imagen. A ver, la arteria uterina hace así como un pico, desciende y hace un descenso brusco y empieza a subir. Eso se llama noche. Y eso indica una resistencia elevada a la arteria. Hoy día se tiene en cuenta, pero más como una referencia, porque lo que más interesa, porque esa es una evaluación cualitativa. Lo que nosotros más tenemos en cuenta es la cuantitativa, esos numeritos que me dictaste, Lucía, ¿verdad? Pero como te dije, eso hay que pasar a un software que nos percentila y nos dice, estos datos están 97, por ejemplo. Ese es un rango de riesgo. Ahí sí aparece. Bueno, si su médico le dio aspirina, entonces probablemente se haya recuperado. Bueno, ¿qué yo le recomiendo a esta paciente? En realidad ya sobrepasó la edad de la morfológica porque está con 27 semanas. Ya no se puede llamar una ecografía morfológica propiamente dicha, porque hay cosas que ya no tienen valor en la medición, como por ejemplo el pliegue de la nuca, que ya esa edad ya no se puede valorar, pero sí las otras cosas se pueden mirar. Entonces, si a mí me pide un ginecólogo, por algún motivo que haya pasado, yo no averiguo qué es lo que pasó, pero me pide una ecografía morfológica a las 27 semanas, yo no, en la ecografía, en el informe no le pongo morfológica, le pongo ecografía anatómica detallada, que es un término parecido, pero que no tiene el mismo significado legal, ¿verdad? Porque ya no es morfológica. Ahí yo le haría un Doppler, por eso antecedente de ella. Una ecografía de anatomía detallada más Doppler, porque tiene ese antecedente que no me quedó claro. Entonces, para ver cómo está su arteria uterina a esta altura del embarazo, ¿sí? Va a ser importante lo del peso que yo había citado en el control prenatal, cómo está su presión, etcétera. ¿Verdad? Entonces, yo le sugeriría a la señora que se haga una ecografía de anatomía detallada o morfológica, con eso igual le van a hacer, pero le agregaría el Doppler para ver cómo Perfecto. están esas arterias, ¿sí? Genial. Bueno, última pregunta, doctor, de Sí. parte de Angélica. Dice, ¿cuál podría ser la razón que tenga un embarazo sin embrión? El saco sigue creciendo, pero en la sexta ecografía solo se ve el saco vacío. Ok. Las causas de una gestación anembrionada pueden ser varias. Normalmente hay que considerar que un embrión que muy precozmente muere, eh, tiene hay que pensar siempre en una malformación muy severa, llamamos una malformación incompatible con la vida. Puede ser una cardiopatía muy severa, muy grave, una de estas enfermedades congénitas muy severas que no le permite un desarrollo, ¿verdad? Puede ser el impacto de una infección inadvertida. Ahí tenemos citomegalovirus, tenemos un montón de virus o este mismo virus que está ahora acechándonos, ¿verdad? Una causa El COVID. infecciosa cualquiera, sí, el COVID, cualquiera de las causas infecciosas, no olvidar que también estamos expuestos ahí en este momento. Yo tengo una charla muy interesante sobre la contaminación ambiental y el impacto en la salud de las personas. Nosotros estamos respirando mucho aire tóxico, más con esta sequía que tenemos, hay una bruma permanente sobre la ciudad. También estamos expuestos a productos que contaminan el aire, el agua, los insecticidas, los agrotóxicos. Hay trabajos que están hablando de que existen muchas malformaciones y muchos de estos abortos podrían deberse, hay que buscar nomás la relación que pudieran existir entre estos contaminantes ambientales, ¿verdad? Y hay causas genéticas y a veces hay totalmente pérdidas y que uno no puede encontrar las causas por las que ella pudo haber perdido. Ahora es importante saber si es su primer embarazo y su primera pérdida o ya tiene antecedentes, ¿no? Y si ella todavía no se hizo la evacuación de la gestación interrumpida, podría ser interesante mandar a estudiar eso. Se puede estudiar en algunos laboratorios si pudiera tener alguna causa detectable dentro del estudio, entre ellos los estudios cromosómicos, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, bueno, doctor, creo que realmente tu charla fue súper interesante y de hecho siguen llegando preguntas, ¿verdad? La gente está muy interesada en el tema.
Y lo bueno es que vamos a continuar con estas charlas, entonces va a haber oportunidad para que la gente siga preguntando. Te queremos Claro. agradecer muchísimo, doctor, por tu tiempo, por ser también tan claro, ¿verdad? Porque no es fácil armar una charla cuando hay tanta información, sin embargo, nos diste una charla súper clara, que creo que todos quedamos súper conformes con toda la información que nos diste y también nos aclaraste todas las dudas. Así que realmente, bueno, en nombre de Intermatter Club te quiero agradecer, ¿verdad? Por esta charla tan maravillosa. Bueno, me alegro que haya podido compartir con ustedes. Yo estoy abierto siempre a dar las charlas, a compartir conocimiento y con mucho gusto estaré pendiente de lo que necesite el sanatorio tan caro a mis afectos, al doctor Guillermo Cabrejo, me une una amistad de tantos años, a toda su familia. Entonces, cuando ellos me invitan, yo me siento doblemente comprometido. Primero por la amistad y segundo por la profesionalidad. Muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias a vos, doctor. Muchas gracias. Bueno, y queremos también agradecerles a todos ustedes que se sumaron a esta charla, recordarles que esta es una de muchas que se vienen, porque hasta diciembre vamos a seguir compartiendo con ustedes con más de 11 profesionales, son 22 temas que vamos a ir tratando. También agradecer, por supuesto, a Tebramil y a Juventus Prenatal que hacen posible que podamos hacer las charlas. También recordarles que hay sorteos, tenemos 10 ganadoras, van a poder ver también en nuestro Instagram de Intermatter Club, van a poder ver quiénes son los ganadores, que ya había comentado yo. Y también recordarles que hoy es un día especial porque estamos con descuentos en Pharma Internacional. Hoy tenemos el Interdia y tenemos 40% de descuento en los productos, así que aprovechen realmente. Bueno, les pido disculpas si de repente mi perrito ladró, mi bebé también estuvo llorando. Yo le dejé la leche y todo, pero ya saben que no hay nada como el pecho de mamá o los brazos de mamá, así que me toca ir volando, ¿verdad? Con mi bebé. Y acá, doctor, dicen que sos el mejor, así es él siempre en todas sus consultas. Muchas gracias, muchas gracias. Y Muchas bueno, gracias. gracias también al doctor Oscar. Ahí por ahí pidieron también que el doctor Servín hable, pero tendremos tiempo para eso. Sí. Tenemos muchas charlas, así que la idea es que todos se puedan seguir sumando. No te vas a escapar, Oscar, ¿eh? No te vas a escapar de la charla. Sí, 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 Bueno, ya pidieron, buenas ya noches. pidieron. No me escapo, profe. Gracias, Lucía. Gracias, profe, por esta excelente charla, por moderar muy bien la reunión. Gracias a todas las chicas. Sé que están pendientes, sé que están escuchando varias parejas también, papás que están empezando. Este es un ciclo de charlas. Nosotros siempre tenemos la idea de educar a nuestras pacientes. Con las palabras no tan técnicas y que todos entiendan. Tenemos charlas de primeros auxilios en el embarazo, tenemos charlas de suplementos en el embarazo, hablamos de anestesia en el embarazo, o sea, son muchísimos temas interesantes y ustedes pueden disipar sus dudas cuando quieran. El próximo miércoles vamos a estar con la licenciada Laura. Ella va a estar dando toda su experiencia en lo que es primeros auxilios en el embarazo, o sea, las urgencias, qué es lo que te puede llevar a la urgencia, qué es lo que no, cuándo tenés que asustarte, cuándo no, cuándo escribirle a tu médico, cuándo ir a la urgencia. Entonces, les esperamos para las siguientes charlas. Nuevamente, profe, gracias por tu tiempo. Okay. Creo que todas las pacientes salieron sabiendo más que todos nosotros en ecografía. Wow. Me encantó Bueno, y gracias a todos. bueno, Bueno. buenas noches. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas de vuelta por acá. Buenas noches.